Una vez mi mamá escuchó el grupo de Dios en la radio, entonces mi mamá también en ese desespero me dijo, mira Daisy, hay un grupo en la iglesia y hablan cosas muy bonitas, vení usted, ¿por qué no va a ese grupo a ver qué solución encuentran? Porque es que yo escucho ahí que hablan muchas cosas de Dios. Yo le dije a mi mamá, ay, ¿para qué? Si Dios no está conmigo en esos momentos donde más lo necesito, ¿yo a qué voy a ir allá? Porque como les digo, yo sentía un Dios lejano, un Dios que no estaba conmigo, un Dios que me dejaba sola en los momentos donde yo más lo necesitaba. Entonces mi mamá me dijo, pero ensaye, y va, eso le puede servir para su depresión, porque todos en mi casa estaban súper afectados de verme a mí como estaba. Entonces yo ese día fui a este grupo, hicieron una oración por mí. Al hacer esa oración por mí, me dijeron que por qué quería orar. Yo lo único que hice fue ponerme a llorar. Yo le dije, yo no aguanto con esta depresión. Esta depresión está acabando conmigo. Oren por eso, porque es que yo ya no aguanto más. Yo no sé por qué estoy aquí, o Dios, ¿para qué me tiene en este mundo? Porque yo no tenía un propósito en mi vida. Yo me sentía sola, Yo eso lo único que le dije a Pablo fue, por favor, hágame una oración que a ver qué pasa, porque es que yo no soy capaz de seguir. Si está Dios, a verlo, ¿dónde está? Entonces él hizo una oración por mí. Recuerdo muy bien esa oración que hizo por mí. Al coger mis manos, yo sentí en mi corazón como algo que me tocó. Lo mismo que sentí cuando estuve a punto de quitarme la vida, cuando tocaron la puerta de mi casa y me entregaron esa estampita de Jesucristo. Y sentí lo mismo cuando estaba a punto de quitarme la vida, que mi hija en el hospital, ver a mi hija en el hospital, ya para morirse. Y yo, por Dios, pero, o sea, sentí lo mismo, como eso llamado. Cuando Pablo oró por mí, yo sentí lo mismo en mi corazón. Lo que él me dijo fue, Daisy, dentro de 20 días recibirás una noticia que te cambiará la vida. La verdad, yo me fui para mi casa incrédula, porque como yo frecuentaba personas así, yo también pensaba lo mismo. Yo pues en este vacío donde estoy, en esta crisis, me sentía como en un hueco profundo, pues que dentro de 20 días una noticia que me va a cambiar la vida. Yo pensaba de todo. Yo pensaba pues que el dinero, porque yo pensaba pues que Dios era el que a uno que Dios no era el que le da la felicidad a uno, sino lo material. Lo único que yo quería era que me quitaran eso que sentía yo, esa depresión. Me fui para mi casa y bueno, yo seguía en el mundo en que estaba. Ay, ¿para qué vivir? ¿Pero qué noticias será? Eh, Dios, ¿para qué me trajo a este mundo? Cuando aproximadamente a los 18 días, nada, pues nada de noticias, nada, pero esto también es mentira, yo aquí fui a la iglesia. Cuando a los 20 días aproximadamente, eh, a las 7:10 de la mañana, tuve un sueño muy hermoso, donde Dios se me presentaba y me decía, yo siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo, me repitió en 3 veces. Y fue muy curioso porque mi hija estaba durmiendo esa noche conmigo. Cuando yo me desperté, mi hija ahí mismo también me llamó mami. Y yo, ¿qué le pasó, María Antonia? ¿Cómo le parece que Dios vino donde mí? Y me dijo que usted me amaba mucho y que yo la debía de perdonar. Y él me cargó en sus brazos y me llevó donde usted estaba. Y me dijo que usted me amaba con todo el corazón y que él siempre va a estar con las dos. Yo lo que hice fue ponerme a llorar y yo lloraba
y yo lloraba inconsolablemente y Dios mío, tú sí existes. Y más lloraba porque yo de ese rechazo que tuve con mi hija en medio de esa depresión, yo pude ver la obra de Dios y la mano de Dios en ese momento, que Dios estaba ahí con nosotras. Cuando María Antonia me dijo que la había cargado, que Dios la había cargado en los brazos y la había llevado donde mí, y que Él nos había dicho que siempre iba a estar con nosotros. Y fue muy curioso porque me va diciendo, y Dios dijo que te perdonara, porque yo inconscientemente, en medio de esos desesperos, de esa depresión tan horrible, yo rechazaba mucho a mi hija. Yo la rechazaba y yo le tenía había como una barrera entre ella y yo. Y no solo entre ella y yo, también dentro de mis hermanos, de las personas que se me acercaban a mí como a ayudarme, yo los como que los alejaba de mí, porque yo estaba perdida en ese mundo de no vivir, de no querer nada en mi vida, de que yo no soy buena para nada, de que yo a qué vine a este mundo. Entonces ese sueño a mí me marcó mucho, mucho la vida, porque yo dije, bueno, Dios, eres real, tú estás aquí con nosotros. Y si tú estás aquí con nosotros, trabaja en mi vida, obra en mí, y yo también voy a poner de mi parte y yo quiero salir de esto. Le pedí perdón a mi hija por el daño que le había causado, que fue inconscientemente, que en medio de ese desespero y esa depresión que yo estaba teniendo, yo la estaba rechazando a ella y perdiéndola, y a mis seres queridos también. Les pedí perdón y Dios empezó a orar en mi vida, empezó a cambiar en mi vida, empecé a cambiar muchas cosas, y ahí fue donde yo empecé a tener una relación personal con Él. Ahí fue donde yo empecé a ver la obra de Dios en mi vida, que Dios para cada uno de nosotros sí tiene un propósito. Si estamos en esta vida es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ya hoy en día Daisy cuenta su testimonio, catequiza a otras chicas que están en el bachillerato y da fruto en su vida porque el Señor se manifestó, ella abrió su corazón, como tú lo decías en el primer programa. Te invito a que veas la primera parte de su historia en la página web del canal Televid para que te contextualices y veas cómo Dios sí opera y sí nos puede sanar de algo tan profundo como la depresión. Pablo, ahorita hablábamos de esos distractores que nos hacen, como que nos anestesian respecto a la vida y nos anestesian respecto al malestar existencial. ¿Qué otros, cómo se manifiestan esos distractores? Yo decía que incluso pueden ser cosas buenas, trabajo o la vanidad, ejercicio, el progreso. ¿Cómo se manifiestan esos distractores que nos anestesian respecto a nuestra verdadera realidad y llamado también, que estamos llamando a ser eternos? Sí, mira de qué manera nosotros celebramos los logros. Yo hablaba contigo ahorita mientras escuchábamos el testimonio de Daisy. Mira cómo nosotros celebramos, por ejemplo, un grado. Invitamos a toda la familia con bombos, con platillos, invitados, gastamos dinero en los grados. Y qué tan rápido pasa la felicidad de los grados a conseguir trabajo, ¿cierto? Y qué tan poco dejamos a la felicidad, o qué tan poco reflexionamos en que el verdadero éxito del ser humano es la felicidad. A mí me dice una persona que estudió mucho, que sabe mucho, o que tiene determinados logros económicos, académicos. La verdad, para serte muy honesto, Manuela, y a todos ustedes, a mí eso no me motiva ni me impresiona en lo absoluto. Pero cuando veo una persona y hago esta pregunta, y se la suelo hacer a mi hijo de 5 años, es: hijo, dime de 1 a 10 cuán feliz eres. Hijo, ¿eres feliz? Y cuando él me responde, sí, papá, soy feliz, me siento verdaderamente orgulloso, porque el ser humano está en la búsqueda de la felicidad. Los logros son, ya lo decía Salomón, la persona más sabia, dice él, que no habrá uno más sabio que él en este mundo. Dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad.
pero pocas veces reflexionamos en lo que realmente nos hace feliz. Y quiero llamar la atención sobre otra cosa del testimonio de Daisy, y es que tú decías que ella ahora no solamente cuenta su testimonio, sino que ayuda a otras personas que pasaron por esto. Y es que me sorprende cada vez más Dios, cada día, con que de aquello que Dios te dio y tú fuiste sanado, Él te da autoridad para poderte extender y hacerlo por otros. Así que si tú has sido beneficiado por Dios de algo, déjame decirte algo. Tú tienes la plena autoridad y el poder en el Espíritu para extender su reino con aquello que Dios te tocó. No menosprecies lo que Dios ha hecho contigo, porque lo que hace contigo, Él lo quiere replicar a otros. Y el crecimiento de la iglesia se da en virtud de esta gran verdad. Aquello que nosotros recibimos, somos facultados para extender, para dar y para enseñarlo, Manuela. Así es, muchas gracias. Yo le envío un saludo muy caluroso a Daisy porque la quiero mucho, estamos muy orgullosos de ella, y si ya estás sano, tal cual como lo acabas de decir, entonces extenderse al otro. Y si te sientes en este momento en el hueco, recuerda que Dios sí nos puede sanar y que cuando abrimos el corazón, Él se manifiesta. Los esperamos con el corazón abierto para un próximo episodio dentro de 8 días. Bendiciones.